Hola, a través de este video expondré una de las mayores problemáticas a nivel social por las que ha tenido que pasar el país de México, los efectos que ha provocado, las consecuencias y los detonantes de este conflicto. Primera parte. Contexto histórico y geográfico. Desde la década de los años 60 se han conformado, expandido y desaparecido en México diversos carteles que controlan el mercado de las sustancias ilegales, los cuales han mantenido una abierta disputa por controlar el territorio nacional, así como por llevar a cabo su exportación a todo el mundo. Origen del conflicto. Es un conflicto armado interno en México librado por el Estado mexicano en contra de los carteles que controlan diversas actividades ilegales. Estas son principalmente el narcotráfico y en el que participan además grupos de autodefensa popular y comunitaria, conformados por los civiles. El inicio oficial del conflicto fue el 11 de diciembre de 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en el estado de Michoacán, donde a lo largo de 2016 se habían contabilizado cerca de 500 asesinatos entre miembros de carteles del narcotráfico. El gobierno mexicano privilegió el uso de las Fuerzas Armadas. Desde el inicio del conflicto se ha movilizado a la Policía Federal en compañía de los cuerpos de seguridad de cada entidad federativa y de diversos municipios. A ellos se han sumado el Ejército y la Marina. México es el principal proveedor extranjero de cannabis, aunque su comercialización ha perdido importancia debido a la legalización con fines medicinales en varios estados norteamericanos y un importante punto de entrada de la cocaína de América del Sur, las metanfetaminas de Asia a Estados Unidos. Al comienzo de sus actividades con drogas ilícitas, la mitad de los ingresos de los carteles provenía de la producción y de la comercialización de cannabis, pero con el pasar del tiempo y el aumento del consumo en Estados Unidos de otras sustancias psicoactivas, como podrían ser la cocaína, la heroína y las metanfetaminas, el comercio de estas pasaron a ser principal fuente de ingresos, sobre todo la cocaína, la cual traen de Colombia. Usualmente se dice que el narcotráfico en México comenzó a manifestarse a principios del siglo XX en el estado de Sinaloa. No obstante, al día de hoy, con las investigaciones llevadas a cabo, se conoce datos de distintas personalidades del ilícito que abundaban en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora. Su gran desarrollo, posteriormente, según los analistas de seguridad, se atribuye a un arreglo implícito que existía desde inicios de los años 80 entre los traficantes de sustancias y los gobiernos locales y estatales. También, a la posterior terminación de este arreglo con la guerra del Estado mexicano le declaró desde mediados de la década de 2000 a los carteles, las organizaciones ilícitas. Este arreglo, gobierno-narcotráfico, básicamente consistía en que se permitiría el libre paso de cargamentos de droga desde Sudamérica hasta los Estados Unidos, por rutas fronterizas definidas en una parte del territorio mexicano, transportando estos cargamentos principalmente por vía terrestre hacia los Estados Unidos, a cambio de grandes cantidades de dinero, como sobornos para las autoridades y gobernantes mexicanos. También se tenían repartidos entre los carteles a nivel local territorios o plazas que ya estaban definidos, los cuales se respetaron entre sí en un comienzo. Además se toleraba la producción de cultivos ilegales en México de marihuana y de amapola. Se especulaba que el consumo es la primera justificación del gobierno para declarar la guerra contra el narcotráfico. Fue la advertencia de que México ya no era solamente un país de tránsito, sino que se había convertido en un país consumidor, en donde el narcomenudeo afectaba tanto a niños y jóvenes de manera creciente y alarmante. Ha habido en los últimos 10 años un crecimiento del consumo en adultos, no en niños ni adolescentes, pero este ha sido relativamente pequeño a partir de una base absoluta insignificante. Se trata en realidad de un crecimiento correlativo al crecimiento de la población, pero que muy difícilmente esto justifique las medidas tan drásticas. A partir de las estadísticas que ofreció el propio gobierno, se llegó a la conclusión de que el consumo de drogas sigue siendo mínimo en relación con la población, con unas tasas de prevalencia e incidencia muy bajas en términos comparativos, tanto mundiales como a nivel regional. La violencia
es la segunda justificación que se ofrece, la cual es que el aumento de la violencia está relacionada con el narcotráfico, asimismo con el sentimiento de inseguridad que está causada en la población y que está alcanzado ya niveles intolerables. La violencia se presenta sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos, donde se buscaba burlar a las autoridades estadounidenses para de esa manera lograr introducir las sustancias en este territorio. A continuación, describiré algunos de los métodos que se utilizan para el transporte de la droga. El narcotráfico se ha valido de muchos métodos utilizados para cruzar la droga hacia los Estados Unidos. Algunos de estos métodos son conocidos como narcos submarinos, el uso de avionetas y lanchas rápidas, las cuales cumplen la función de aventar la droga desde el vuelo para después ser recogidos por lanchas rápidas, el uso de pipas de gas con doble fondo, el uso de rines soldados de autos, el uso de mulas, también los narcotúneles transfronterizos y el uso de perros. Parte 2. Consecuencias del conflicto. Bueno, la primera consecuencia es que al haber una intervención por parte de las Fuerzas Armadas, la regla de la lucha contra el narcotráfico, se crea un desequilibrio entre el poder civil y el militar. El empleo del ejército como consecuencia de la ineficacia o corrupción de las autoridades policiales es un mal remedio, pues obstaculiza la evolución normal de las estructuras civiles del Estado y dota de un poder a los militares, lo cual puede debilitar el proceso democrático. La segunda consecuencia negativa de la guerra y el uso de las Fuerzas Armadas es que estos poseen problemas de ejecución, ya que los militares no actúan con una lógica adecuada para el combate a la delincuencia y al trabajo policial. Entrenados para allanar y matar, no siempre entregan a los criminales a la autoridad competente, convirtiendo esta en una forma de mano dura contra los traficantes en un asunto de castigo y venganza expedita, sin participación del aparato judicial en absolutamente ningún sentido, prácticamente en algo extralegal. Existen además problemas de coordinación relacionados con el desarrollo de rivalidades entre los policías y los militares, los cuales en algunos casos han llegado hasta ocurrir enfrentamientos abiertamente. Y por último, una de las consecuencias más relevantes que ha tenido esto es el aumento de la violencia. Otra implicación negativa, y es que simplemente que el uso de una estrategia agresiva acarreará más violencia. Bajo un gobierno débil, una política de intervención antidroga agresiva tiende a exacerbar y multiplicar la violencia. Esto es así por la capacidad de retaliación que tienen las organizaciones y porque esta política propicia conflictos entre e intracarteles. Si bien el grueso de la violencia la protagonizan las organizaciones de los traficantes, también la acción del gobierno desempeña un papel importante. Dentro de las consecuencias del narcotráfico tenemos un fenómeno que se ha extendido y popularizado entre la población mexicana, el cual es conocido como la cultura del narcotráfico, ya que este es visto como una vía para conseguir el sueño de tener poder y dinero. En la narcocultura ha impactado profundamente, por lo que las asociaciones delictivas cuentan con una gran aceptación, principalmente entre los jóvenes y niños, los cuales poseen delirios delincuenciales que emulan poder, dinero, armas y excesos. Esto se ha convertido en un estereotipo que mucha gente de la clase media-baja desea imitar debido a la inestabilidad y la corrupción que impera, así como un establecimiento de un orden propio dentro de su mismo círculo social en el país, así como la falta de oportunidades de trabajo en el campo, como la falta de oportunidades en la ciudad, entre otras causas. Víctimas y victimarios. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, hasta marzo de 2010 se había detenido a 121.199 personas, a las cuales se ha vinculado con grupos del crimen organizado. Los grupos más afectados por las detenciones son los carteles del Golfo y los Zetas. Muchos de los detenidos aún no han recibido sentencia. Algunas de las aprehensiones y abatimientos más notables son el de Edgar Valdez Villarreal, José Jesús Méndez,
Vargas alias El Chango y Herilberto Lascano. Entre diciembre de 2006 y enero de 2012 murieron alrededor de 121.000 personas mediante ejecuciones, enfrentamientos entre bandas rivales y agresiones a la autoridad. En 2019 el número ascendió a casi 275.000 desde 2006, sobrepasando los 30.000 solo en el año 2019. Este número de víctimas engloba a narcotraficantes, a efectivos de los cuerpos de seguridad y civiles, y entre los civiles se encuentran tanto periodistas, defensores de los derechos humanos y personas sin identidad o no identificadas, que son ejecutadas por los carteles. Todo lo anterior nos deja como reflexión que es necesario aplicar medidas y estrategias que sean más efectivas para lograr frenar este problema social y de salud pública. Gracias por la atención.